te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de Juan, de los versículos del 43 al 54. Y vamos a responder, si usted es papá, ¿no? Si no es papá no podría responder a esto, pero es bueno como para centrarnos en la lectura que se ponga en los zapatos de un papá y una mamá, si usted no lo es y no lo quiere ser. Dice las preguntas: ¿a quién le confía el destino de sus hijos? La segunda pregunta: en momentos de dificultad con sus hijos, ¿a quién acude usted? ¿Qué está usted dispuesto a hacer por sus hijos? Y entonces para eso es que vamos a utilizar el capítulo 4 de los versículos 43 al 54 que vamos a leer a continuación. Y dice así: 2 días después, Jesús se fue de ahí para Galilea porque, como él mismo dijo, ningún profeta es respetado en su tierra. Cuando llegó a Galilea, la gente le dio la bienvenida. Esa gente había ido a Jerusalén y había visto todo lo que él había hecho allí durante la fiesta de la Pascua. Jesús se fue otra vez para Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum, el hijo de un oficial del rey estaba enfermo. Y cuando el oficial se enteró de que Jesús había venido a Galilea desde Judea, fue a rogarle que fuera a Capernaum y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: ustedes no creerán si no ven señales milagrosas y maravillas. El oficial del rey le dijo: Señor, venga rápido antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve a casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a casa. Camino a casa se encontró con sus siervos, quienes le contaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había mejorado y ellos le dijeron: la fiebre le bajó ayer a la 1 de la tarde. El papá se dio cuenta de que fue a la misma hora que Jesús le dijo: tu hijo vivirá. Él y todos los de su casa creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús después de volver a Galilea desde Judea. Entonces comenzamos este estudio diciendo lo que Jesús dijo sobre los profetas, que ninguno era respetado en su propia tierra. Eso lo dice en Lucas 4:24, dice: pero les digo la verdad, no se acepta ningún profeta en su propio pueblo. Y pues Jesús, aún siendo Dios, no fue la excepción. Jesús decía esto, estimado oyente, para advertirnos lo difícil que puede llegar a ser confrontar con la palabra a nuestra familia. En este caso, para Jesús fue difícil, y a pesar de haber convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan que él ya había hecho eso allá? Predicar el evangelio en Galilea, el pueblo donde él creció, fue difícil. Generalmente cuando tratamos de exhortar a nuestra familia para que llegue a los pies de Cristo, esta saca todo tipo de excusas, aduciendo que no somos testimonio, y por eso debemos orar para que Dios les abra sus ojos y oídos espirituales y para que Dios quite su ceguera espiritual. Jesús llegó a Galilea y se le acerca un oficial del rey para pedirle ayuda para su hijo. Fíjense que el que se acercó no fue un judío, sino un oficial que estaba al servicio del rey de Roma. Este le pidió a Jesús que fuera a Capernaum y sanara a su hijo. Jesús lo exhortó diciéndole: ustedes no creerán si no ven señales milagrosas y maravillas. El oficial vuelve y le pide que vaya rápido, de lo contrario su hijo morirá. El oficial del rey le dijo: Señor, venga rápido antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a su casa. ¿Sabe? Cuando nosotros creemos en la palabra, en lo que dice la palabra, eso se llama fe. Y cuando creemos en la palabra y actuamos según como dice la palabra, o como nos manda la palabra, pues eso es fe, y eso fue justamente lo que este oficial hizo. Él creyó a lo que Jesús dijo, pero también hizo lo que Jesús le mandó a hacer, que fue que se fuera, que su hijo viviría. ¿Sabe usted? Debe creer lo que Jesús le dice en su palabra.
Recuerde que los discípulos de Jesús no pudieron sacar un demonio de un joven a causa de la incredulidad del papá del joven. Por eso Jesús le dijo a ese papá en el Evangelio de Marcos capítulo 9, exhorta a esos papás a tener fe y les dice, no digan, si puedes hacer algo, todo es posible para el que cree. Enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte, creo, ayúdame aún a creer más. Esa es la actitud. Entonces, cuando el papá creyó, fue que hubo el milagro. Jesús desea hacer grandes milagros en nuestra vida, ¿sí? No solamente en la salvación, sino en todas las áreas de nuestra vida, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros no nos dejamos vencer y perseveramos en las oraciones y leyendo la palabra y orando por nuestros hijos, como ese hombre, ¿qué hizo ese hombre? Fue a donde Jesús. Eso significa que cuando nosotros vamos a oración, pues nosotros vamos a donde Jesús. Esa es la manera en cómo hoy vamos a donde Jesús, ¿a qué? A través de la oración. Entonces este papá volvió a decirle a Jesús la necesidad que tenía él de que Jesús visitara a su hijo. Alguien se preguntaría por qué no llevó este oficial a su hijo a Jesús, sino que esperaba que Jesús fuera donde se encontraba su hijo. ¿Saben? Muchos padres no podemos llevar a nuestros hijos porque ya son adultos y ellos ya no quieren ir. Entonces por eso le tenemos que decir a Jesús, Jesús, vayan donde nuestro hijo, ¿para que qué? Para que él vaya a sus pies. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. ¿Sabe? Lo mejor de todo fue que le funcionó. No necesitó ser un profeta en su casa, sino que a través de su conversación con Jesús logró que su hijo fuera sano. Así que si usted tiene un hijo enfermo, muerto o en sus pecados, drogadicto, usted puede a través de la oración pedirle a Dios en el nombre de Jesús que su hijo sea salvo y sano. Y lo que va a pasar cuando usted vaya a mirar qué ha pasado con su hijo será que ese hijo sale a decirle lo que Jesús hizo en su vida. En el versículo dice 4:50 dice, Jesús le dijo, vete a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a su casa. Entonces cuando usted cree y actúa según lo que dice la Biblia, pues ocurre que un milagro. ¿Sabe? Jesús desea que le creamos a Él. En su palabra dice en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios desea que todos los jóvenes sean salvos. Jesús desea que todos en su familia sean salvos. Ahora hay una manera de que sus hijos crezcan en Cristo. La Biblia dice en Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. O en otra versión dice, instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. ¿Cuál es el camino en que debemos instruir al niño? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, como Jesús es la palabra, debemos instruir al niño en que es la palabra de Dios. El camino es Jesús. Jesús es la palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Así que debemos enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Y aun cuando usted se haya ido, Él va a permanecer en el camino de Jesús. No le delegue a nadie su paternidad. Dios le va a demandar a los papás lo que hicieron por sus hijos, por su educación espiritual, y no es suficiente con lo que se enseña en la iglesia. Usted debe apersonarse de esa enseñanza, porque Dios lo puso como autoridad a usted. Esto quiere decir que el esposo, ¿sí?, debe ejercer un liderazgo espiritual en el hogar. Eso lo dice en Efesios 5:23-24, cuando dice, el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es decir, es deber de los padres en las casas, del papá,
enseñarle la palabra a sus hijos, como con amor, ¿no? ¿Cuándo? Cuando son pequeños, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que dicen, madre solo hay una, papá puede ser cualquiera. Eso no es bíblico. Nada más lejano a la realidad de la Biblia, que se considere que el papá es secundario en la educación de sus hijos. El papá es la figura primordial en el desarrollo de la familia y sobre todo en el desarrollo espiritual de sus hijos. Así que si usted desea que su hijo crezca en la palabra de Dios y Dios le bendiga grandemente, usted debe enseñarle la palabra a sus hijos. ¿Qué tipo de palabra? De Génesis a Apocalipsis, es decir, toda la Biblia. Hay personas que creen que los niños solo deben leer ciertos pasajes, pero eso no es así. Pablo le decía a Timoteo, dice, desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Así que, amigo, lo invito a enseñarle la palabra de Dios a su hijo. Fíjese que Timoteo sabía desde niño la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y era sabio, y no esperó a que su mamá que fuera grande para enseñarle, sino que desde pequeño él sabía la palabra y sabía qué necesitaba, Señor, cómo te necesitaba vivir esa vida. Algo importante, verifique que su hijo esté seguro de la salvación en Cristo. Llévelo a la palabra de Dios. No espere que otra persona lo haga por usted. El mejor regalo que usted le puede dar a su hijo es darle a conocer la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 127:3, los hijos son herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué afortunados es el hombre que llena su aljaba con flechas como estas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. Hermano, si usted tiene un hijo, bendígalo. El regalo más grande que usted puede darle a su hijo es enseñarle la palabra de Dios. Así que, estimado oyente, como dice Hebreos 4, del 12 al 13, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que pueda esconderse de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas con nuestra vida. Así que, hermanos, oremos para que Dios nos dé la sabiduría como padres. Que no se nos olvide orar por nuestros hijos, pedir, porque sabemos que Dios nos escuchará y Él deseamos que creamos en sus promesas, que oremos por nuestros hijos. ¿Cuándo? Desde que antes nazca en nuestro vientre hasta que sea un abuelito Él. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por dejarnos tu palabra y enseñarnos a vivir. Te damos gracias por esos hijos, Señor, que tú nos has dado. Señor, no permitas que caigamos, Señor, en tentación y en enseñarles malas costumbres a ellos, Señor. Envíales ángeles para que los guarden, Señor, y danos sabiduría para enseñarles tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.